Esa es la foto del momento, la liberación de la sargento Karina Ramírez hace minutos nada más. Ustedes escucharon aquí a su padre, Gerardo Ramírez. Vamos a poner en contexto esa situación y entender un poco más por qué se da el secuestro y en qué contexto. Recibimos desde Bogotá con mucho gusto a Marta Soto, que es directora de la Unidad Investigativa del Tiempo. Marta, gracias por estos minutos. ¿Cuál es el entorno en el que se da este secuestro? Porque se estaba hablando de un alto al fuego, un cese al fuego, y sin embargo llega la noticia del secuestro por 4 días, ahora la liberación. ¿Cómo se entiende todo lo que está pasando por allí? Bueno, mira, quienes conocemos, bueno, primero un saludo muy especial para ustedes y para todos sus televidentes, pero para quienes conocemos un poco cuál es la táctica de negociación que viene practicando el ELN, una guerrilla bastante densa y complicada en estos temas de negociación, suelen hacer esto. Hace poco también habían secuestrado a otro militar también en el mismo lugar, en Arauca, que es una zona limítrofe con Venezuela, y como se está acercando el inicio al cese al fuego con esa guerrilla que está en negociaciones con el gobierno de Gustavo Petro, ellos quieren hacer ver esta entrega de los dos pequeños de 6 y 8 años y de la sargento segunda del ejército como un gesto de buena voluntad dentro de esa negociación. Pero lo que sí es cierto es que siguen secuestrando civiles. Estamos hablando de 2 niños que estuvieron privados de la libertad por 4 días y que la situación sigue tensa en esa zona del país que es en Arauca. O sea que no se descarta que puedan ocurrir episodios similares. Pues esperamos que no. El propio gobierno está diciendo, incluso cuando se conoció el secuestro de estos 2 niños y de su madre, que esperaban que el ELN diera muestras de voluntad real, porque se supone que el 3 de agosto empieza ya la verificación del cese al fuego con esta guerrilla para llegar a algún acuerdo que, bueno, algunos ven lejanos y otros ven más posible con este gobierno de izquierda. Pero digamos que es un tema complicado y sobre todo porque lo habían antecedido unas declaraciones bastante destempladas de nuestro ministro de Defensa, que había dicho que el secuestro se debía a que la sargento era una persona imprudente y que había llevado a sus 2 pequeños en una zona de orden público roja. Claro, eso no ayuda en nada a la situación de manejo público, además, ¿no? El entorno familiar y la preocupación que genera un secuestro por naturaleza. Entonces, en este ámbito de negociación, esto que tú definís como una estrategia de negociación, como una señal o intentar dar una señal, en definitiva también muestra que el poder que tiene la guerrilla sigue siendo demasiado alto. No solamente en Arauca, son dueños de rutas por donde mueven todo tipo de cosas, y cuando digo no solamente son secuestrados como lo acabamos de ver, sino también narcotráfico, aunque el ELN siempre ha negado tener una línea de narcotráfico como lo tenían las FARC y como lo tienen las disidencias. Es evidente que manejan una economía ilegal, además vuelan el oleoducto, tienes retenidos, secuestrados a unos funcionarios de una petrolera. Entonces digamos que siempre ha sido Arauca y esa región por donde saltan fácilmente a Venezuela una especie de santuario de esta guerrilla que digamos que en los últimos meses ha empezado a tomar más poder y a mostrarse o a intentar por lo menos mostrarse más fuerte en ciertos sectores del país de cara a las negociaciones con el gobierno de Gustavo Petro. Y cuando se dan este tipo de secuestros y situaciones, ¿quién encabeza la negociación? ¿En quién recae esa responsabilidad? La mayoría de secuestros del ELN son por plata. Ellos se han financiado con este tipo de actos, digamos que están proscritos a nivel mundial en una guerra irregular como la que se vive en Colombia. En este caso, hubo una entrega voluntaria a una comisión especial de la Iglesia Católica y de la Defensoría del Pueblo. Como puedes ver, es una cosa atípica que lo que quieren ver es una especie de buena voluntad dentro de esos acuerdos con el gobierno de Gustavo Petro. ¿Y se puede confirmar en este caso si hubo o si no hubo pago? Definitivamente en este caso no fue un secuestro por un monto, sino como vuelvo y te lo digo, como una estrategia dentro de la negociación que tiene esta guerrilla. Bien. ¿Qué pasa con otro de los casos que en Colombia generan también por estas horas noticias y repercusiones, que es la situación de Iván Márquez, su muerte? ¿Se puede confirmar, no se puede confirmar? ¿De qué depende y cuándo puede llegar a ocurrir? Bueno, este es un caso bastante complejo. Estamos hablando de otro jefe guerrillero
de un ala importante de las disidencias de las FARC, fueron estos grupos, grupúsculos que se negaron a acogerse a la paz que se firmó en La Habana en el gobierno de Juan Manuel Santos. Ellos muy rápidamente le dieron la espalda a la paz, se volvieron a armar, volvieron a retomar esas zonas que antes controlaban las FARC, esas rutas del narcotráfico. Y si ustedes recuerdan, a partir de, no sé, enero del año pasado empezaron a darse unos golpes de mano por parte de unos comandos en campamentos de Venezuela, porque Venezuela se convirtió, digamos que en el patio trasero de la guerrilla colombiana, tanto del ELN como de las FARC. Y empezaron a morir estos cabecillas a manos de un grupo armado, pues que está bajo investigación. ¿De qué se trata? Hay diferentes rumores de si había exguerrilleros, incluso de si hubo participación de la inteligencia del ejército colombiano, pero lo cierto es que empezaron con atentados a Jesús Santrich, que estaba en campamento venezolano, después alias El Paisa, después a Romaña también allá, y hace exactamente un año se conoció que Iván Márquez había sido víctima de uno de estos golpes de mano, que se sabía que había perdido uno de sus brazos, tenía muy mal herida una pierna y tenía una esquirla en el cerebro, pero según nos habían dicho, incluso tuvo 2 reuniones, una hace tan solo 4 días con el comisionado de paz colombiano para entrar al tema de la negociación de la paz total del gobierno de Gustavo Petro. Y oh sorpresa, ayer empiezan a divulgar la noticia según la cual había muerto de manera súbita como repercusión a las heridas que sufrió hace exactamente un año. Hoy no hay nadie del gobierno que dé la cara para decir si es cierto. El alto comisionado dijo que hace 3 días lo había visto en perfecto estado y que estaban esperando que la segunda Marquetalia, como se llama esa disidencia de Iván Márquez, se pronuncie si realmente Iván Márquez desapareció o no. ¿Y qué implicaría su muerte? Es un tema complejo porque si es una estrategia, como algunos creen, para desaparecer del mapa, es la tercera vez que él le da la espalda a un proceso de paz, sería simplemente para no someterse a la paz total que venía avanzando su grupo. Esa puede ser una posibilidad y te pido que me permitas ponerlo en el tablero de las especulaciones. Otra, pues vendríamos a ver quién sube en la cúpula de esa guerrilla, de esa disidencia de las FARC, para que se siente a la mesa, pero sin duda alguna estamos hablando de que murió uno de los guerrilleros históricos de la guerrilla de las FARC, también de los más beligerantes, de los más complicados en la negociación, incluso un sector de las ex-FARC que ahora está en el Congreso de la República, que tiene unas sillas en el Senado y en la Cámara de Representantes, habían manifestado su temor por ese grupo que había formado Iván Márquez. Es posible que se polarice el tema de la negociación, es posible que la gente entre a dudar si realmente está vivo o muerto, pero sin duda alguna esta incertidumbre crea ruido dentro de esos acercamientos con estas estructuras armadas. O sea, era un radical. Absolutamente, más allá de ser una persona que toma las armas, has elegido la mejor palabra, radical. Y en este caso, como se dice habitualmente, rey muerto, rey puesto, ¿implicaría algún cambio en función de cómo se maneja la guerrilla? ¿Es un liderazgo basado en la persona y por lo tanto su salida implicaría que se abra un panorama desconocido? ¿O es algo que tiene otro tipo de conducción, un conducto más de mando, y en ese sentido cómo se respetaría una línea de acción y de objetivos? Pues el primer escenario que tú planteas, tal vez estaríamos hablando de una guerrilla de los años 60, en donde tendría algún tipo de ideología, pero aquí estamos hablando de una guerrilla que maneja rutas del narcotráfico, que maneja extorsión, que maneja todo un portafolio de economía ilegal, así que no están esperando que haya humo blanco para un sucesor como pasaría en una estructura digamos, con algún tipo de ideología. Ya se está hablando de el Zarco Aldinever, que después de que desaparecieron Santrich, El Paisa, Romaña y ahora supuestamente Iván Márquez, este sería quien entraría a ocupar el lugar de estos cabecillas de esa estructura que ya cuenta con cerca de 1.500 hombres. Estaremos atentos a cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos días para conocer qué va a pasar en este caso. Marta Soto, directora de la Unidad Investigativa del Tiempo, muchas gracias por estos minutos con DNews. Un placer.
A ustedes por el interés.